Bienvenidos nuevamente a nuestra tercera sesión del curso Feminismo Liberal. Soy Ana Elisa Artigas y les damos las gracias a Caminos de la Libertad, al Centro Ricardo Salinas Pliego, a Se Dice Libertad y Mujeres GS. Y en esta ocasión contaremos con la presencia de María Cecilia Villegas y Mirna Ponce. María Cecilia es abogada, columnista en El Comercio de Perú. Ella nos brindará información sobre cuál es la posición de las mujeres en Latinoamérica. Hola, buenos días. Mi nombre es María Cecilia Villegas. Yo soy experta en políticas públicas y hoy día les voy a traer una presentación sobre las mujeres en América Latina. En Latinoamérica no hay una real igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Este no es un tema de opinión, es un tema de hechos, de evidencia. Las brechas en educación, en salud, en empleo, en ingresos económicos, en inclusión financiera, en representación política y participación política de las mujeres, entre otras, están medidas y documentadas. Son brechas persistentes en el tiempo, con progresos débiles y de fácil retroceso ante cualquier eventualidad, como hemos podido ver durante la pandemia del COVID-19. Los altos incidentes de violencia física, sexual y psicológica contra la mujer también son ampliamente conocidos. 3 de cada 5 mujeres pasarán en su vida adulta por hechos de violencia, y lo más probable es que no lo reporten. En todos los países de Latinoamérica se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres en las constituciones políticas. De hecho, las constituciones de 136 países en el mundo tienen garantías expresas de igualdad y de no discriminación. A eso se le llama igualdad formal, lo que es sin duda un avance importante, pero no es de ninguna manera suficiente. ¿Y por qué no es suficiente? Porque una declaración formal no cambia los hechos en la realidad. Y la realidad es que hoy hombres y mujeres no tenemos las mismas oportunidades y no somos en la práctica iguales en el ejercicio de nuestros derechos. Las brechas de género son el recuerdo constante de esta persistente desigualdad material. Históricamente, los hombres han dominado la esfera pública, han impuesto sus intereses y necesidades en las instituciones. Eso hace que el diseño institucional tenga un sesgo de género, y para eso quiero ponerles ejemplos. El horario laboral de 9 de la mañana a 6 de la tarde, por ejemplo, responde a una persona que no tiene obligaciones domésticas. Históricamente, las mujeres llevan una doble carga: la carga del trabajo fuera de casa, pero además la carga del trabajo doméstico, de ocuparse de los hijos y de los adultos mayores. Los patrones, esto es lo que se conoce como los patrones de trabajo diario, están diseñados de acuerdo a los intereses de los hombres. ¿Qué significa esto? Generalmente un hombre se levanta, se cambia, toma desayuno y sale por la puerta y se va a trabajar y regresa al final del día cuando ya realizó todas sus actividades laborales. En el caso de la mujer es al contrario. La mujer se levanta temprano en la mañana cuando aún nadie se ha levantado y se encarga de preparar el desayuno, preparar las loncheras, levantar a los niños, cambiar a los niños, darles el desayuno, arreglar, lavar, preparar el desayuno del marido y la lonchera si es que él lleva almuerzo al trabajo, arreglar un poco la casa y sale con los niños para dejarlos en el colegio. Luego de ello comienza su horario laboral, sea de manera informal o sea formal. Luego tiene que ir a recoger a los niños al colegio, llevarlos a algún deporte que hagan por la tarde, clases particulares si las necesitan, médicos, recoger a los adultos mayores de la familia y llevarlos a algún médico que necesiten, ocuparse de las compras de la casa, regresar a la casa, terminar de hacer la limpieza, ponerse a lavar ropa si es que hay ropa que lavar, preparar la cena para la noche, y al final del día, luego que le ha dado de comer a los niños y al marido, ha bañado a los niños y los ha acostado, pues tiene que lavar los trastes de la casa y todo lo que termina antes de irse a acostar. Ustedes pueden creer que yo estoy exagerando, pero la realidad es que la gran mayoría de las mujeres, esa es la rutina diaria de la gran mayoría de las mujeres en Latinoamérica.
Existe además una división entre lo público y lo privado, entre los roles de los hombres y las mujeres. Generalmente las mujeres se han desempeñado en el ámbito privado de la familia. Esto lo que termina haciendo es que refuerza las relaciones de poder de género, porque hay una exclusión de la participación de las mujeres en el ámbito público, en la esfera pública. Esto hace que muchas mujeres no tengan ingresos propios y dependan de los ingresos de los maridos. Aquellas que muchas veces se han aventurado a la esfera pública son acosadas sexualmente y en muchos en muchos casos sometidas también a discriminación. Es cierto que no es el total de los casos de las mujeres, pero es una realidad y como tal tenemos que reconocerla. Porque es importante reconocer cuál es la realidad que enfrentan las mujeres, porque eso nos va a permitir promover políticas públicas y promover acciones desde las empresas privadas para generar incentivos para que las mujeres se sientan más libres participando en los distintos ámbitos de la sociedad. En el caso peruano, por ejemplo, la marcada inequidad de género que existe ha llevado a lo que nosotros conocemos como los techos de cristal. De cada 2 estudiantes universitarios, una es mujer en el Perú. De cada 3 empleados en el sector privado, solo una es mujer. Ahí estamos viendo que ya hay una mujer que ha desaparecido del sector privado. De cada 4 gerentes del sector privado, solo una es mujer. De cada 5 expertos que aparecen en medios de comunicación, sea en radios, televisión o periódicos, solo una es mujer. Y de cada 10 miembros de los directorios de las empresas privadas, pues solo una es mujer. Hagámonos la pregunta, ¿estas brechas son consecuencia del sexo que se nos asignó al nacer? Pues la verdad es que no. Las brechas son consecuencia de las construcciones sociales que hacemos sobre la base de la diferencia sexual. Son consecuencia de las construcciones de género, de lo que la sociedad espera de los hombres y de las mujeres, de los patrones socioculturales de conducta que están asignados por el hecho de ser hombre o por el hecho de ser mujer. Por ejemplo, está ampliamente establecido que las mujeres se visten con falda, por ejemplo, o con vestido. Por eso es que muchos de los uniformes que utilizan las secretarias o las hostes, incluso en las líneas aéreas, son con falda, con vestido. Está ampliamente establecido que las mujeres usan tacón o llevan el pelo largo. Eso no está establecido por el sexo que se le asignó al nacer. Eso está establecido por un patrón cultural. Además, estas brechas son consecuencia de los prejuicios y las prácticas basadas en la idea de la inferioridad de la mujer en contraposición con el hombre. Y a lo largo de esta presentación yo les voy a mostrar algunas cifras y algunos estudios que lo demuestran. Además está también establecido por los estereotipos que existen entre hombres y mujeres. Entender la diferencia de sexo y género es esencial para poder permitirnos promover cambios en la sociedad y que vayan en contra de la discriminación y la violencia contra la mujer. Como consecuencia de las normas de género, existe una diferencia en el acceso al mercado laboral, al crédito, a los derechos de propiedad y a los bienes que limitan la participación de las mujeres en todos los segmentos y espacios de la sociedad. Más adelante voy a poder presentarles un poco de data. Primero quiero comenzar hablando y señalando cuál es la definición de género. Género no es sinónimo de sexo. Género son los atributos, expectativas y normas sociales de conducta y culturales que están asociados al hecho de ser mujer u hombre. Otra vez, no se refiere a las diferencias físicas o sexuales, sino a aquellas que están asignadas a los distintos roles que hombres y mujeres ejercen en la sociedad. El Banco Mundial ha definido la igualdad de género como el modo en que estos aspectos determinan la manera en que las mujeres y los hombres se relacionan entre sí y las consiguientes diferencias de poder entre unos y otros.
Existen personas que por pertenecer a distintos grupos pueden no tener acceso a oportunidades que les permitan progresar. Los impedimentos, por ejemplo, se pueden producir por pobreza económica, por pobreza multidimensional o por las características de los grupos a las que esas personas pertenecen. El ser mujer es en muchos casos un impedimento para acceder a determinados espacios. ¿Pero qué impide la exclusión? La exclusión impide que participemos activamente en el desarrollo económico y social de nuestro país. Por ejemplo, una niña que es la encargada de recolectar agua no va a poder participar, no va a poder ir al colegio, porque si ella tiene que caminar 1 hora y media hasta la fuente de agua, ida y vuelta, pues es algo que ella hace durante la mañana y por lo tanto no puede acceder al colegio. Si tengo una niña que tiene varios hermanos y la madre no se da abasto, pues es la niña a la que sacan del colegio para que ayude a cuidar a los hermanos. Si tengo una familia donde la madre fallece, pues la hija mayor va a tener que cumplir el rol de la madre y por lo tanto va a tener que dejar de estudiar. Una madre que no tiene accesos a servicios de salud. Por eso es que en nuestros países, en Latinoamérica, la incidencia de mortalidad materna es relativamente alta en comparación con los países desarrollados. Una mujer que no tiene la posibilidad de acceder al mercado laboral, que no tiene trabajo, que se casó muy joven y no tiene estudios y nunca ha trabajado, pues está sometida a la voluntad del marido y a recibir los ingresos del marido. Si tiene una buena relación y lo decidió libremente, pues no hay ningún problema. Pero ¿qué sucede cuando esa madre o esa mujer quiere escapar de una relación abusiva? Si ella no tiene la posibilidad de generar ingresos económicos, pues no lo va a poder hacer y generalmente se quedan en esas relaciones abusivas durante mucho tiempo. ¿Qué sucede con una mujer mayor que no ha trabajado y que por lo tanto no ha generado una pensión? Pues también dependerá de la caridad de los demás, sea de los hijos o de algún vecino para poder vivir. Esa es parte de la realidad que muchos grupos excluidos enfrentan. La mayoría de estos problemas, sea la mortalidad materna, el abandono escolar o la informalidad, son solo el síntoma, siendo las causas problemas institucionales mucho más profundos. En este tema en particular, hablando de las mujeres en Latinoamérica, pues son las relaciones de género. Creo importante además señalar que en Latinoamérica hemos llevado a logros sin precedentes en el incremento de acceso a educación, acceso a servicios de salud. Hemos reducido la tasa global de fertilidad, esto es la posibilidad de que las mujeres decidan cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Hemos reducido considerablemente la mortalidad materna. Hay un reconocimiento de derechos, como les contaba al inicio de esta presentación. Las constituciones políticas de 136 países del mundo reconocen la igualdad ante la ley de hombres y mujeres. Hemos logrado además aumentar el acceso al empleo, a los ingresos, y en menor medida también hemos logrado que las mujeres accedan al crédito. Más que nunca en el mundo los países garantizan la igualdad de hombres y mujeres ante la ley, a derechos de propiedad, a la herencia, al matrimonio. América Latina es la región del mundo que más jefas de Estado mujeres ha tenido. 10 presidentas en los últimos 40 años y una participación legislativa importante. Latinoamérica es la región del mundo que en promedio tiene mayor participación en el Congreso. Estamos alrededor del 30%. Y sin embargo, dentro de Latinoamérica tenemos a 7 de los 10 países con mayor incidencia de violencia contra la mujer. ¿Por qué sucede esto? Lo que ustedes están viendo en pantalla en este momento es el marco de la inclusión del Banco Mundial. Existe estos 3 espacios, si se quiere, o estos 3 sectores cuando nosotros nos desarrollamos en la sociedad.
Los espacios, tenemos espacios políticos, la participación política, espacios físicos, poder circular por la calle libremente, espacios culturales, mercados. ¿Qué cosas son los mercados? El mercado de vivienda, el mercado de trabajo, el mercado del crédito, el mercado de la tierra. Y también el espacio de los servicios, la protección social, la información, la electricidad, el transporte, la educación, la salud y el agua. La participación de los distintos grupos de la sociedad en todos estos sectores depende de la voz que tengan, de la agencia que tengan esos grupos, de la actitud que tenga el grupo, de cuán empoderado esté, de las percepciones que hay sobre ese grupo y de las normas sociales establecidas en esta sociedad determinada. Creo que es sumamente importante señalar que las diferencias de género no son iguales en todos los países del mundo. Una mujer, por ejemplo, de Ciudad de México responde a unas normas sociales y culturales distintas a las que puede responder una mujer altoandina del pueblo de Juli en la región Puno del Perú. Y eso es importante reconocerlo porque estas normas sociales son las que limitan la participación de las mujeres en estos espacios, en los mercados y en el acceso a servicios. Cuando hablamos, por ejemplo, de espacios políticos, ¿cuántos partidos políticos promueven realmente la participación política de la mujer? ¿Cuán libres y seguras nos sentimos las mujeres de salir de noche en transporte público? ¿Cuánto acceso al crédito tenemos en Latinoamérica? ¿Tenemos realmente acceso a servicios como educación o salud de calidad? O incluso transporte. Esto es un poco el marco de lo que es la inclusión y que intenta explicar esta inequidad en el acceso a espacios, mercados y servicios que enfrentan las mujeres. ¿Cuáles son los retos que tenemos las mujeres? Y aquí voy a ir poco a poco en cada uno de los retos y dándoles ejemplos para que puedan entender de qué estamos hablando. El primer reto es en cuanto a la familia. En el ámbito, las mujeres se desarrollan básicamente en mayor medida en el ámbito privado. Hay una diferencia entre lo que es el ámbito privado y el ámbito público. El ámbito público implica el salir a trabajar fuera de casa, aparecer en espacios, en medios de comunicación, implica tener una carrera política. Y sin embargo, las mujeres, cuando se aventuran al ámbito público, deben cargar también con lo que son las labores domésticas. Muchas veces las relaciones matrimoniales impiden que las mujeres se sientan libres para participar en el ámbito público. Hemos escuchado muchas veces de mujeres en política que limitan su participación política o renuncian a la actividad política por la presión de los maridos que no les gusta que estén en el ámbito público, ¿no? Además, existe también dentro del matrimonio lo que es el control de bienes y el control en la toma de decisiones. Existe todavía, aunque en menor medida en Latinoamérica, porque hemos luchado bastante contra ello, una preferencia por los hijos varones. Si yo tengo en la familia recursos limitados para mandar a mis hijos a la universidad, pues voy a preferir que sean los hijos hombres los que vayan a la universidad y no a las hijas mujeres, porque existe esta idea de que la mujer luego se va a casar y se va a dedicar al hogar. Es lo mismo en cuanto a alimentación. Muchas veces ocurre que la pieza de pollo más grande se la doy al hijo hombre porque creo que necesita alimentarse más que las niñas, que tienden a ser más pequeñas en tamaño y más delgadas. El acceso a servicios de salud o la exclusión de recursos, lo que les contaba de, por ejemplo, el acceso a la educación. Existe la violencia doméstica contra la mujer y contra los hijos, matrimonios forzados en los que muchas veces se presiona a las hijas para que se casen en relaciones que le convienen a la familia, o que se incentiva para que la mujer, pese a sufrir actos de violencia, no deje a su marido por
por lo que puede ser el qué dirán. Luego también existe la vergüenza de si es que tenemos una hija que salió embarazada antes de casarse. Todos estos problemas que parecen que estuviésemos hablando de la mitad del siglo XX siguen ocurriendo hoy día en pleno siglo XXI. Una de cada 3 mujeres en Latinoamérica alguna vez ha estado casada o en unión libre, ha sido víctima de violencia íntima de parte de su pareja. Esta cifra es solamente superada por los países en África y en Asia del Sur. El 30% de las mujeres asesinadas en Latinoamérica han sido asesinadas o han muerto en manos de su pareja o de un familiar cercano. El Banco Mundial ha establecido que los costos médicos y la pérdida de ingresos y los costos adicionales que deben enfrentar las mujeres que sufren de violencia doméstica están alrededor del 1.6 y el 2% del PBI. Por cada incidente de violencia, una mujer pierde 5 días de trabajo. Claramente, las mujeres no van a trabajar porque no quieren enseñar los moretones que tienen, o porque si ha habido un incidente de violencia mayor, muchas veces tienen que ser internadas o guardar reposo. El costo económico de la violencia doméstica también ha sido medido en diversos países. En Australia se calcula que el costo anual es de 8.400 millones de dólares. Reino Unido lo ha calculado en 42.000 millones de dólares, mientras que Chile calcula la capacidad productiva de las mujeres en 1.700 millones de dólares. Como vemos, tenemos la capacidad de costear la violencia doméstica. Y sin embargo, aún es muy difícil poner en agenda de nuestros países lo que la violencia doméstica significa. En cuanto a educación, el abandono escolar, solo el 65% de los adolescentes acaba secundaria. Tenemos un problema en cuanto al acceso, un poco lo que yo les contaba, el problema que tienen las niñas que tienen que ocuparse de las tareas domésticas para ayudar a las madres cuando son varios los hermanos, o cuando la madre falleció y ellas tienen que ocuparse de ello. El acoso de maestros y compañeros, el bullying, el acoso sexual que muchas veces hace que las niñas abandonen el colegio, el embarazo adolescente, que es bastante alto en Latinoamérica. Los libros que a través de los gráficos y de lo que enseñan disminuyen y limitan la capacidad de las niñas. Un ejemplo de ello, si ustedes revisan muchos de los materiales escolares, van a ver que cuando se hablan de las profesiones, el doctor es hombre, el abogado es hombre, la maestra es mujer, la enfermera es mujer. Eso lo que hace es generar una percepción en las niñas que a lo que pueden acceder es a ser enfermeras, o a ser maestras, o a ser secretarias. Y roles importantes como ser el gerente general de una empresa, o como ser un empresario el dueño de una gran empresa, ser un médico, o ser un abogado, o un ingeniero, son roles que se asignan a los hombres. Ecuador es el tercer país de la región con la tasa más alta de embarazo adolescente. Se ubica detrás de Nicaragua y República Dominicana. En el caso peruano, es el 12.6% de las adolescentes ya son madres o están embarazadas. Y acá les quiero dar cifras que para mí son terribles. El 49.3% de los partos en Ecuador en el 2014 fue de niñas y adolescentes entre los 10 y los 19 años. En el año 2020, durante la pandemia, 26 niñas peruanas menores de 10 se convirtieron en madres. 26 niñas menores de 10 años. En el 2020, en el Perú, hubo 1.155 partos de niñas entre los 11 y los 14 años. En el Perú, las relaciones con menores de 16 años son consideradas una violación sexual. En el 2020 también, 47.369 adolescentes entre los 15 y los 19 se convirtieron en madres. Estamos hablando de niñas criando niños. El Centro de Emergencia Mujer recibió solo en el 2020
13.840 denuncias de violencia sexual. El 43% de estas denuncias, las víctimas tenían entre 12 y 17 años, y el 20% tenía entre 6 y 10 años. Esa es parte de la realidad que enfrentamos las mujeres en Latinoamérica, las niñas en Latinoamérica. El enfoque de igualdad de género lo que busca es evitar que las niñas en Latinoamérica escuchen frases trilladas con las que nosotros también hemos crecido, así como la mujer al volante, peligro constante, mujer que no molesta es hombre, con el cabello corto pareces un hombrecito, calladita te ves más bonita, o las mujeres limpian mejor. Pero también busca que los hombres, que los chicos, que los niños no crezcan con frases como no llores, eres hombre. Hombre que se respeta no lava la ropa. Pégale, los hombres deben saberse defender. Esos juegos son solo para niñas. Esta diferencia en cómo hemos criado a los chicos en Latinoamérica hace que se estereotipe a los hombres y a las mujeres. Cada vez que, por ejemplo, los niños, pateas la pelota como si fueras una niña. Entonces, estamos constantemente limitando a las mujeres y haciéndoles sentir inferiores. Hay patrones que se marcan desde la adolescencia. Esto que ustedes tienen acá es un estudio que hizo GRADE, que es un think tank peruano, y está basado en datos del Instituto Nacional de Informática en el Perú, de Estadística e Informática en el Perú. Y acá lo que medimos es la población de peruanos entre los 12 y los 30 años. La bolita roja se refiere a las niñas y mujeres, y la azul a los hombres. Y lo que miden es el trabajo no remunerado del hogar por horas. Las niñas a los 12 años, por ejemplo, destinan 20 horas a la semana a trabajo doméstico, mientras que los hombres están alrededor de 11 horas. Y si ustedes ven el patrón se incrementa cuando están en los 20 y los 30. Esto hace que las mujeres destinen muchas más horas a el trabajo doméstico que lo que podrían hacer los hombres. Y aquí otra vez, no es que las mujeres sean mejores cocinando o sean mejores limpiando, es simplemente que las mujeres, por estereotipos de género, llevamos una doble carga doméstica. Otro de los retos que tenemos es la salud. Hay una alta incidencia de mortalidad materna. Hay un acceso restringido de alguna manera a los métodos anticonceptivos. Existe en Latinoamérica la equivocada idea que si una mujer se cuida es porque va a ser infiel. La realidad es que el machismo en Latinoamérica es bastante marcado, con discrepancias entre unos países y otros, pero en general bastante marcado. La anemia infantil es un problema, como también lo es la desnutrición crónica infantil. El acceso a doctores, enfermeras y trabajadoras sociales también es limitado. Las mujeres, sobre todo las mujeres de zonas rurales, de distintas etnias, no se sienten cómodas cuando los médicos son hombres, por ejemplo, y esto es una barrera para su acceso a los servicios de salud. El aborto, por ejemplo, el aborto en el caso peruano es ilegal y por lo tanto no podemos medirlo, pero sí podemos medir las atenciones en servicios de salud por aborto incompleto. En el año 2016, por ejemplo, hubo alrededor de 35.000 atenciones por aborto incompleto. El aborto es producto, en todos los casos, de un embarazo no deseado. Un embarazo no deseado se combate con acceso a métodos anticonceptivos, porque es importante señalar que el aborto no es un método anticonceptivo, y al ser ilegal, las mujeres deben acceder a él a través de distintas redes que ponen en peligro sus vidas. De hecho, entre el 2014 y el 2016, 86 mujeres murieron debido a las consecuencias de abortos que no fueron atendidos en hospitales o que no fueron atendidos por redes a través de parteras o a través de personal no capacitado para ello. De estas 86 mujeres que murieron, 6 eran niñas y adolescentes.
Y sin embargo, esta foto que ustedes ven en pantalla ahorita está en un hospital de salud. De salud es el sistema de salud previsional que tiene el Perú. Y el cartel lo que dice es que todo paciente con diagnóstico de aborto incompleto se ha de comunicar a la policía de turno, porque el aborto es ilegal. Por lo tanto, cuando tenemos este tipo de carteles en los centros de emergencia, lo que están funcionando es como una barrera para que las mujeres puedan acceder a servicios de salud. Y luego nos preguntamos, porque hay 86 mujeres que fallecieron entre el 2014 y el 2016 como consecuencia de un aborto no atendido. Esto ocurre porque cuando una mujer se somete a un aborto, no tiene cómo acceder a servicios de salud si algo fue mal, por el miedo que tiene a que puedan luego ser sancionadas e incluso encarceladas. Otro de los retos que tenemos es el empleo, el acceso al empleo. Hay discriminación en acceso a los puestos de trabajo, hay acoso sexual, es difícil ascender, es lo que se conoce como los techos de cristal y algo de lo que yo les mostré al inicio de esta presentación. Existen diferencias salariales, los hombres ganan más que las mujeres a cualquier edad, con cualquier nivel de educación y tipo de empleo, sea este formal, informal, sean empleados y empleadores o emprendedores, tanto en empresas grandes como empresas pequeñas. América Latina, de hecho, muestra una brecha salarial importante, donde las mujeres ganan 17% menos que los hombres en promedio por realizar el mismo trabajo. En Argentina, las mujeres ganan 30% menos que los hombres y se calcula que en el Perú el sueldo de los hombres es 28% más alto que el de las mujeres. Además de eso, las mujeres están concentradas en pocos sectores. Esto es, si yo les contaba que los techos de cristal hacen que las mujeres les es más difícil ascender a puestos gerenciales y de directorio, pues las paredes de cristal hacen que las mujeres se desarrollen en determinados sectores: comercio, educación, salud. Esto hace que las mujeres sean más vulnerables frente a determinadas crisis. Hay barreras que les impiden acceder a posiciones de decisión debido también a la segregación laboral por género. En Jamaica, casi la mitad de las mujeres trabajadoras se desarrollan en puestos mal pagados donde reciben el sueldo mínimo, el 50% de las mujeres en Jamaica. La participación de la mujer en la economía, la fuerza laboral en América Latina pasó de 36% en 1980 52% en el año 2009, comparado con el 77% de los hombres que participan en la fuerza laboral. Hoy las mujeres constituyen más del 40% de la fuerza laboral a nivel mundial. En el caso latinoamericano, en Ecuador es el 54%, en Colombia el 55%, Bolivia el 64%. En el Perú es el 62%, pero de ese 62%, el 60% se desarrolla en el sector informal. La participación laboral de la mujer en Latinoamérica es mayoritariamente en el sector informal. Esto que hace que haya falta de oportunidades. Hay una excesiva carga doméstica y una falta de flexibilidad en el mercado formal. Además de los ninis, aquellos que ni estudian ni trabajan en Latinoamérica, que es el 21%, pues el 54% son mujeres. En América Latina todavía encontramos empresas que usan un lenguaje sexista. Hay sectores donde no hay participación femenina en la fuerza laboral. En minería, por ejemplo, no hay participación o hay una muy pequeña participación de las mujeres. El hecho de que haya falta de instalaciones para mujeres, por ejemplo, baños separados para hombres y para mujeres. Otra de las dificultades que enfrentan las mujeres es en el acceso y participación en cargos directivos. En el caso peruano, solo una de cada 10 directores de empresas es mujer. Hay una selección inequitativa
¿no? Hay un networking y capacitación selectiva. Muchas veces las mujeres, como tienen esta doble carga, tienen que dedicarse a las tareas domésticas y por lo tanto no pueden quedarse a los cócteles o no pueden llegar temprano a desayunos de trabajo porque tienen que llevar a los niños al colegio. Entonces, esto limita su capacidad de networking. El rol tradicional, la cultura y los estereotipos de Latinoamérica, ¿no? Esta idea de que la mujer una vez que es madre debe dedicarse a los hijos o que tiene una sensación de culpa por tener que irse a trabajar, es la norma. Se espera que la mujer deje de trabajar o que la mujer se sienta culpable por tener que ir a trabajar. Además, existe también la idea de cuando hay escasez de puestos, pues estos puestos deben ser llenados por los hombres, que son los hombres los que merecen más los puestos de trabajo que las mujeres. Hay un estudio que hizo Grade en el año 2017 sobre el Perú y donde se encontró que en el trabajo no remunerado en el hogar, que no puede ser delegado. Esto significa que no significa cocinar, que no es limpiar la casa, que no es lavar la ropa. Significa ocuparse de llevar a los adultos mayores al médico, de hacer tareas con niños, de ir al colegio, de estar con los niños y de ocuparnos de los niños o de los adultos mayores o del pago de servicios, etc. De 30 horas a la semana, las mujeres se ocupan de 24 y los hombres solo de 6. Y no estamos hablando de mujeres que se ocupan de su casa, estamos hablando de mujeres que también salen a trabajar. Hoy en día, la participación de las mujeres, hay 100 millones de mujeres que integran la fuerza laboral y que enfrentan esta doble carga. Es importante reconocer que el 30% de la reducción de pobreza en Latinoamérica es debido a la integración de la mujer al mercado laboral. Se establece además, de acuerdo con PNUD, que la feminización de la fuerza laboral es una de las 3 transformaciones estructurales que explican el avance social y la reducción de la pobreza en Latinoamérica. Y esto es muy sencillo de entender. Las mujeres somos el 50% y un poquito más de la población en todos los países de Latinoamérica. Nuestra exclusión de determinados sectores o nuestra exclusión del mercado laboral es una pérdida de generación de riqueza. No piensen en las mujeres, piensen en que excluyamos al 50% de la población o a un porcentaje importante de la población simplemente porque sí. El país está perdiendo la posibilidad de generar más PBI. Además, se considera que la eliminación de la brecha de género en el mercado de trabajo permitiría aumentar el PBI de Argentina y de Brasil en un 12% y 19% respectivamente. Esto es, si rompiéramos con esta brecha de género en Argentina, esto incrementaría el PBI en 12%, y en el caso de Brasil en 19%. Así de importante es la participación de las mujeres en la economía. Las mujeres ocupan, solo el 50% de las mujeres participa en la fuerza laboral de la región. El 8.5% son las mujeres que tienen cargos en juntas directivas y en equipos ejecutivos. Y las mujeres representan solo el 4.2% de los CEOs de las empresas latinoamericanas. Esta es data real y por eso es que al inicio yo les decía que no es una opinión, es realmente la data que sostiene cuál es la inequidad que tienen las mujeres en Latinoamérica. Esto es el costo de los hijos. Este es un estudio que se hizo en Dinamarca. Una vez que una familia decide tener hijos, esta penalización va solo a las mujeres. Sus ingresos caen considerablemente en el momento del nacimiento del primer hijo, lo que no ocurre en el caso de los hombres. ¿Y por qué no ocurre? Porque estamos confiando en el trabajo doméstico gratuito de las mujeres. Y miren cómo esta penalización en los ingresos no se recupera. A lo largo de la vida queda ya con una brecha entre hombres y mujeres. Y aquí estamos hablando de Dinamarca, que es un país desarrollado.
Imagínense si midiéramos lo que ocurre en México, en Perú, en Ecuador, en Colombia o en Chile. El costo de los hijos solo afecta a las mujeres. Miren cómo van los ingresos de los hombres y cómo los hombres a raíz del primer hijo, la diferencia entre hombres con hijos o sin hijos es prácticamente inexistente. Miren lo que ocurre en el caso de las mujeres a raíz del nacimiento del primer hijo. Hay una brecha entre mujeres que la marca el nacimiento de ese primer hijo. Y en los primeros 3 años es mucho más marcada todavía porque las mujeres toman descanso postparto, ¿no? Este es el porcentaje de empresas de propiedad de mujeres por tamaño de la empresa. Las mujeres en Latinoamérica son en su mayoría dueñas de micro y pequeñas empresas. Las empresas medianas son la participación de las mujeres es bastante más limitada, ¿no? Precisamente cuando se ha preguntado por qué ocurre esto, hay varios causales. Una es el hecho de que las mujeres no han recibido estudios superiores y por lo tanto les es más difícil profesionalizarse. Hay un sesgo de las mujeres para trabajar con mujeres que tengan las mismas capacidades que ellas y por lo tanto reduce la capacidad de la empresa de seguir creciendo. Pero además las mujeres al tener esta doble carga doméstica no tienen flexibilidad para poder desarrollar profesionalmente todo su potencial. Retos en cuanto a derechos de propiedad. Los derechos de propiedad pueden limitar la participación laboral y la productividad. Yo quiero contarles el caso de COFOPRI. COFOPRI es la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal en el Perú. En los años 90, se crea en los 90 precisamente para dar títulos de propiedad a todos aquellos asentamientos humanos que habían surgido con las invasiones en la periferia de principalmente la ciudad de Lima, pero en todas las capitales de las regiones y las provincias. Muchas, hasta ese momento, cuando se titulaba esta propiedad informal, los títulos de propiedad salían solo a nombre de los esposos, porque se entiende que el esposo es la cabeza de familia. Entonces, eso le estaba privando a la mujer de su derecho de propiedad. El acceso a servicios financieros, de ahorro, cuentas bancarias y el acceso al crédito. Hay mucho mayor acceso al crédito de hombres que de mujeres. Mucho mayor acceso a cuentas bancarias de hombres que de mujeres. En cuanto a derechos hereditarios, pese a que la ley establece que hay igualdad entre hombres y mujeres, muchas veces se prefiere heredar aquellos bienes de capital que no tienen títulos de propiedad a los hijos hombres, limitando la participación de las mujeres. ¿Cómo afecta la inequidad de género? Bueno, hay una asimetría en la elección de inversiones, por ejemplo, de infraestructura. En el caso del agua, las mujeres son las encargadas de las tareas domésticas y por eso ellos priorizan los proyectos de inversión de agua y saneamiento. Sin embargo, los hombres son quienes más se ocupan, por ejemplo, en las zonas rurales de las chacras y de las granjas, y ellos priorizan el uso de agua para proyectos agrícolas. Cuando las municipalidades o los gobiernos locales tienen que implementar proyectos de agua, los hombres presionan para que sea agua para uso agrícola y no doméstico. Si las mujeres no tienen voz, pues entonces no pueden señalar la importancia del acceso al agua para uso doméstico. En cuanto al transporte, las necesidades de transporte de los hombres y las mujeres son distintas. Como comentábamos al inicio, los hombres necesitan transporte de sus casas a sus trabajos y de regreso al final del día, mientras que las mujeres necesitan caminos dentro y alrededor de sus comunidades. Son las mujeres las que van a llevar a los niños al colegio, a los centros médicos, al mercado. Y van a tener que ir también a sus centros de trabajo. Generalmente, las rutas son directas a los centros de trabajo y no se considera los caminos dentro y alrededor de las comunidades. Además, hay sistemas de transporte que no combinan con facilidad este multitransporte que requieren las mujeres. Recuerden, imagínense a una mujer temprano en la mañana cuando está
saliendo de su casa con los niños. La mujer lleva 3 niños, los niños con la mochila, la lonchera, la mujer lleva la cartera, probablemente un par de bolsas más, y tiene que subir al transporte público con todos estos niños. Tiene que parar en el colegio, repartir niños. Si es que todos van a un solo colegio, es una sola parada, pero si no, hay que repartir niños en distintos colegios, hay que caminar siempre con la cartera y las bolsas y los bultos que está llevando, más los 3 niños, ¿no? Luego, cuando finalmente termina con los niños, se va a trabajar, sale a trabajar, tiene que pasar por el mercado. Ahora toda la carga que está llevando, la cartera y las bolsas, tiene que llevar también las bolsas del mercado, para luego ir a recoger a los niños. Entonces, si ustedes se ponen a pensar en los autobuses, en las guaguas o en los micros, como les decimos en el Perú, si estos micros tienen espacio para que las mujeres realmente puedan subirse con toda la carga que tienen. Imagínense a una mujer que está cargando un bebé de 8 meses. Todos sabemos cuánto pesa un niño de 8 meses. ¿Los buses tienen acaso la posibilidad de que la mujer suba con un coche? Pues no, por eso es que siempre vemos a la mujer cargada de la cartera, una bolsa y un bebé en brazos. Imagínense el desgaste físico que eso implica. Pero más allá del transporte, también hay una asimetría en el acceso a la justicia. Hay activos que no son reconocidos, como les contaba el caso de los títulos de propiedad. Hay leyes de herencia o normas sociales de herencia que afectan los derechos de las mujeres. ¿Cuántas mujeres conocen que tienen que perseguir a los padres de sus hijos al Poder Judicial en juicios interminables por alimentos? ¿Cuán rápido responde el Poder Judicial a estas necesidades? La participación política es también un reto. Y aquí les va a parecer increíble, pero hasta 1955 las mujeres en el Perú no tenían derecho al voto. El primer país del mundo que aprobó el voto femenino fue Nueva Zelanda en 1893. En el continente americano fue Canadá en 1918. En Latinoamérica fue Ecuador en 1929. En el Perú ejercimos las mujeres el derecho al sufragio por primera vez en 1956, pese a que estaba en la Constitución Política desde el 33, pero los hombres se encargaron de que se le diera excusas. Quiero leerles este extracto de la Constitución para que vean la locura y cómo los hombres veían a las mujeres en esa época. Gozan del derecho de sufragio los ciudadanos que sepan leer y escribir, y en elecciones municipales, las mujeres peruanas mayores de 21. Ojo, solo en elecciones municipales. Las casadas o las que hayan estado casadas, y las madres de familia, aunque no hayan llegado a la mayoría de edad. Esto significa que por el hecho de haber estado casada, aparentemente desarrollaba ciertas habilidades que te permitían votar en elecciones municipales. Aquí claramente hay una discriminación porque los hombres no necesitaban ser mayores de 21 o haber estado casados para acceder al voto. En el ámbito político ha sido siempre dominado por los hombres y por ello la participación de la mujer ha sido bastante limitada. En el caso de las mujeres en los cargos de elección popular, hay una evolución histórica que sí es cierto, ha ido aumentando, ahí tienen algo de cifras. En el caso peruano en 1990 teníamos 12% de mujeres elegidas en el Parlamento. En el 2011 fue 23%, subimos al 2016 a 28%. Aquí ya aplicando cuotas, en el 2021 ha sido 36%. En Chile, en el 93, hubo 7% en la Cámara de Diputados y 0% en la Cámara de Senadores. 93, hace nada, ¿no? En el 2013 llegaron a 15% en la de diputados y 20% en la de senadores. Hoy están en 35% en la de diputados y 24% de la de senadores. En Colombia, bueno, ahí tienen un poco las cifras, pero miren Bolivia, 53%. Ecuador pasó de 32% en el 2016 a 38% en el 2021 y México está en 48%. Las cifras de presencia de mujeres en puestos evidencian que los aumentos aún son lentos. En promedio, Latinoamérica está alrededor del 30%.
A nivel global, solo el 11% de los escaños en 1995 era ocupado por mujeres. Nosotros hoy estamos liderando el nivel global. América Latina es la región donde ha logrado que más mujeres ocupen escaños. Tenemos un promedio de 30%, pero miren que tenemos 3 países en donde existe mayor participación en el Parlamento, que están por encima del 50%. Bolivia, Cuba y México. Y esto debería llamarnos a evaluar las propuestas que desde el liberalismo estamos haciendo para la participación política de las mujeres. Bolivia, Cuba y hoy en día México están en manos de gobiernos de izquierda. Bueno, Bolivia y Cuba hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son las propuestas que estamos haciendo del liberalismo si estos 3 países han demostrado estar por encima del 50% y nosotros no logramos superar el 30%? Y esto es simplemente para ponernos a pensar qué cosas podemos estar haciendo y cómo aumentamos sin necesidad de buscar necesariamente leyes en la participación política de las mujeres. Hoy en día tenemos 16 países en Latinoamérica que han promulgado leyes de cuotas. Este es el porcentaje de mujeres en los parlamentos nacionales de las Américas, ¿no? Y miren cómo van subiendo en los años, estamos en 30% en promedio en el 2020. Es un incremento lento todavía, y 30% puede en algunos casos sonar importante, pero si tenemos 30% de escaños las mujeres, eso significa que tenemos 70% de hombres. Eso significa que de cada 10 parlamentarios, solo 3 son mujeres. Y esto es importante, porque si las mujeres no tienen voz, pues no vamos a hacer valer nuestros derechos, nuestros intereses y nuestra visión. Esta es una foto de la presidenta de la Universidad de Harvard, que a mí me gusta mucho, y ella dice: yo no soy la presidenta mujer de Harvard, yo soy la presidenta de Harvard. Entonces, ¿cuánto tenemos que segregarnos entre hombres y mujeres? La inequidad de género hace que haya un círculo vicioso. La violencia en la familia, la falta de recursos para las mujeres, la presión para casarse, lleva a que se genere menor capital social, menos mujeres estudian, hay una baja autoestima, mayores problemas de salud, mortalidad materna, el embarazo adolescente es realmente un problema sumamente serio. Eso hace que las mujeres se encuentren en situación de vulnerabilidad y que sean discriminadas. La falta de igualdad de oportunidades. Hay menores probabilidades del empleo formal. En el caso peruano, el 62% de las mujeres se desarrolla en el mercado informal. Hay un límite a los derechos de propiedad, al acceso al crédito y al acceso a servicios de salud y de educación de calidad. Hay un impedimento también en cuanto al acceso a la justicia, a la policía, al poder judicial. ¿Cuántas veces hemos escuchado mujeres que llegan a denunciar actos de violencia doméstica y escuchan de parte del policía: ¿qué habrás hecho? Pues, ¿no? Mejor ándate a tu casa y resuélvelo con tu marido, ¿no? ¿Para qué vas a venir acá a denunciar? Le vas a hacer un problema. Y eso ocurre hoy, en el 2022. Hay una falta de conocimiento de los derechos de las mujeres también. Esto tiene como resultado un estatus socioeconómico inferior al de los hombres, un menor poder de decisión, un menor poder adquisitivo, una persistencia de inequidades y una mayor vulnerabilidad a la violencia y a la discriminación. Este es el círculo vicioso de la inequidad de género. Y otra vez, como les decía al inicio, hay una diferencia entre lo que es sexo y lo que es género. La diferencia, esta inequidad, no responde al sexo que tenemos al nacer, responde a normas y patrones sociales y culturales de nuestros países, y esos son los que tenemos que romper. Muchas gracias. Hoy nos acompaña Mirna Ponzo, economista e investigadora en Caminos de la Libertad, que nos hablará acerca de los retos actuales del feminismo liberal.
Buenos días, mi nombre es Mirna Ponce y le agradezco a Caminos de la Libertad y al Centro Ricardo Salinas por invitarme a participar en el curso sobre feminismo liberal. En esta ocasión voy a presentar el tema Los retos actuales del feminismo liberal y para comenzar les compartiré mi pantalla para una presentación. Lo primero que me gustaría que quedara claro es que debemos tomar en cuenta que el feminismo liberal no es en sí una vertiente del liberalismo en función. El liberalismo promueve los ideales y los supuestos que el mismo feminismo liberal, es decir, la promoción de la igualdad ante la ley, el asegurar la propiedad privada y la libertad individual de las personas. Estas son las tres características más identificativas del feminismo liberal a comparación del resto del feminismo. Las principales características del feminismo liberal consisten en la defensa de la igualdad ante la ley y la igualdad real que atiende también estos procesos culturales que muchas veces no se toman en cuenta que existen alrededor del mundo. También la defensa de la libertad individual, que implica que tanto hombres como mujeres debemos tener las mismas oportunidades y el que se nos asegure también los derechos de propiedad. Debemos reconocer de igual forma que las mujeres a lo largo de la historia hemos sido sujetos a distintos derechos que los de los hombres. Es por ello que a partir del siglo XVI, en distintos lugares del mundo, pero principalmente tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, se comienzan a surgir más bien distintos movimientos a favor de los derechos de las mujeres. Una de las primeras mujeres que hablan sobre temas controvertidos para la época, precisamente en el año 1792, es Mary Wollstonecraft, quien hacía énfasis en que una misma educación, tanto para hombres como para mujeres, nos podría proporcionar la igualdad a ambos. Y además exigía que las leyes del Estado se usaran para terminar con las tradiciones de vulnerabilidad y subordinación femenina. Posteriormente, para el siglo XIX, Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony son las pioneras en la lucha de los derechos de la mujer. Stanton y Anthony, junto con otras mujeres, pusieron los cimientos, es decir, las bases del feminismo moderno, creando la Asociación Nacional para el Sufragio Femenino en Estados Unidos, haciendo énfasis en la importancia de la participación del género en la vida política y en la toma de decisiones, que al final de cuentas corresponde a toda la sociedad. A principios del siglo XX, contemporánea de Emma Goldman, Voltairine de Cleyre, una feminista declarada, escribió sobre la importancia de la libre elección y también escribió en contra de la imposición del bien común. Ella pretendía que fueran los individuos quienes se hicieran cargo de ellos mismos, de que las decisiones sobre su propio bienestar fueran tomados por ellos mismos, ya que ellos cuentan tanto con el conocimiento como con las capacidades para hacerlo. Posteriormente, en el siglo XX, autoras como Isabel Patterson, Rose Wilder Lane y Ayn Rand son conocidas sobre todo como las fundadoras del movimiento libertario en Estados Unidos, debido a que fueron las primeras mujeres en promover los temas como las libertades individuales, la necesidad del sufragio femenino y la importancia de limitar la intervención gubernamental. Se considera que estas mujeres son parte de la primera ola del feminismo gracias a sus aportes a la base teórica de este, en donde detectaban que el principal problema era la desigualdad ante la ley entre hombres y mujeres, la injerencia gubernamental en los asuntos individuales y la subordinación de las mujeres a las decisiones tomadas por una sociedad regida por hombres. Una de las principales críticas al feminismo de primera ola es que en la teoría son marcadamente individualistas y liberales y que solo contemplaban la defensa de los intereses de las mujeres blancas, heterosexuales, clase media, olvidándose de las pronunciadas desigualdades que derivaban de los roles de géneros y
la clase social a la que pertenecían. Pero no podemos olvidar que estas mujeres fueron arduas defensoras de la libertad individual de todas las personas sin importar su género. El estudio Women and Progress nos muestra el progreso económico y social que hemos tenido las mujeres alrededor del mundo. A pesar de ello, la apertura de los procesos de mercado para nosotras en algunos países del mundo tampoco ha sido tan exitoso, debido a que se ven truncados por una falta de Estado de Derecho que asegure que tanto hombres como mujeres somos sujetos a los mismos derechos, lo que hace que se anulen o se reduzcan nuestras libertades sociales y económicas a las que podemos acceder. También debemos tomar en cuenta que esto entorpece el papel que jugamos las mujeres en nuestra sociedad. Existe una relación que explica cómo es que en los países con mayor libertad económica también las mujeres son mayormente libres individualmente. No solo implica una mayor libertad individual, sino que también implica una toma de decisiones mayores para las mujeres, lo que implica una mayor calidad de vida, un nivel educativo más alto, una mayor esperanza de vida incluso, y una independencia tanto financiera como individual de las mujeres y la libertad en general. El reporte Women and Progress explica cómo a través de la inclusión de las mujeres en todos los aspectos sociales hemos tenido mayores libertades a través del compromiso de un mercado abierto. Hemos obtenido una libertad social y cultural, así como también la integración de nuestro género al proceso político, lo que implica toma de decisiones a nivel social. También nos cuenta cómo las mujeres no solo tenemos estas trabas legales, sino que también tenemos restricciones, no necesariamente legales, sino restricciones informales que nos impiden participar plenamente a nivel social, sean tanto en los procesos económicos como sociales. El índice nos muestra que hay 13 países que restringen la capacidad de las mujeres para poseer propiedades. En específico, porque no tienen el mismo poder legal que un hombre. Específicamente en estos países, en Bahrein, en Jordania, en Sudán, en Libia y Mauritania, el testimonio de una mujer ante un tribunal se considera inferior que el de un hombre, lo que limita su rango de movilidad física y social, y su toma de decisiones se ve prácticamente anulada. Entonces, prácticamente si una mujer está sufriendo violencia doméstica en alguno de estos países, no tiene a dónde acudir y prácticamente está desamparada. Uno de los principales retos del feminismo actual es terminar con esas marcadas desigualdades de acceso tanto a la educación, al sistema económico y financiero, al sistema político, al sistema legal, que es tan importante para asegurarnos que nuestros derechos no se vean anulados. Quiero pensar que es a través de un Estado de Derecho fortalecido al que no se le tengan que pedir migajas a través de las cuotas de género, sino a través del reconocimiento de la igualdad de capacidades entre hombres y mujeres. A estos derechos deberían de añadirse también las exigencias para terminar con el machismo que históricamente ha estado ahí y la desigualdad histórica hacia las mujeres. Comprender que las mujeres hemos visto surgir nuestros derechos a partir de exigencias y peticiones a lo largo de la historia es la prueba fehaciente de que no hemos logrado que se cumpla la ley y que esa ley a la vez no es suficiente para que se protejan nuestros derechos. Y bueno, esa es mi conclusión. Agradezco nuevamente a Caminos de la Libertad y al Centro Ricardo Salinas por la invitación a este curso. Sin más, hasta luego.